Buenos días. Empezamos con otra de las sesiones para contestar preguntas que hacemos en marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Y ya estamos en la recta final de la versión de este año con la Universidad del Espíritu Santo. Estamos terminando el módulo 7, o sea, estamos en la mitad, más o menos. Y quedaría solamente un módulo, o sea que pues, cosa de un par de meses se ha terminado el diplomado. Y pues estamos aquí, como siempre, varios de los que nos reunimos, eh, y creo que hay una pregunta que tiene que ver con producción, eh, Sí, más que nada quizá en el, eh, con un método. con método. Estaba viendo que hay un concepto que utilizan en DDMRP que se llama el lead time desacoplado, en el cual lo que hacen es que en la lista de materiales se pone buffers para acortar los tiempos de producción. Eso sería, a ver, como está basado en el MRP, es digamos, es un concepto parecido al de en cadena crítica cuando se va a ensamblar, se ponen los buffers para que cuando el proceso llega a ese punto siempre tenga disponibilidad. Y lo que me preguntaba es, bueno, si lo queremos aplicar en DBR, deberíamos estar trabajando esos buffers, porque lo que son semi-elaborados normalmente, que lo que hace es acortar el tiempo de entrega, porque yo siempre los tengo disponibles. Entonces, como trabajar a MTA, esa parte, y la otra trabajar a MTO. O sea, la entrega podría ser con una fecha y todos los componentes que forman ese producto podrían estar trabajando a MTA. ¿Es la forma de hacerlo? ¿Cuál es la experiencia de trabajar de esa forma? Porque en realidad a mí me ha pasado y ha mejorado muchísimo el tiempo de entrega, teniendo la posibilidad de tener buffer de semi-elaborado. Bueno, en primer lugar, eso que describes tú desde MRP es una metodología para cuando es producción para disponibilidad. O sea, no es producción a pedido. Pero también lo usan a pedido en ese caso, ¿eh? O sea, si el tiempo de entrega, por ejemplo, le pones una fecha y tenés los buffers armados, vos lo único que necesitas es el tiempo de ensamble, por ejemplo. Entonces, si el ensamble son una semana, con poner la fecha de entrega y tener los buffers armaditos, vos podés entregar en esa fecha. Ese es Entonces vamos, como lo usan. Está en el libro eso, por eso te digo. Está pero explicado así, no solo para MTA, sino que se puede combinar. miren, es más sofisticado que el sistema común y corriente, que cuál es el común y corriente, digamos, el de toda la vida de VR, si tú quieres ponerle de VR, porque si es a pedido, el amortiguador es de tiempo, y si es MTA o para disponibilidad o un stock disponible, el amortiguador es de inventario. Entonces, el inventario en producto terminado es el que determina si se genera o no se genera una orden de producción, y al momento en que se genera la orden de producción, cuando es para stock, ¿no es cierto? Se libera inmediatamente. Y uno parte de la base, pues aquí no estamos hablando porque cuando tú dices MRP también está involucrando materias primas, pero al parecer en, en este, en esto que está tú exponiendo desde MRP, también supone que tienes la disponibilidad de materia prima inmediata, o sea que no tienes que también planear con lead times la procura de los materiales. Sí, Entonces hay yo un ya a buffer partir de de ahí, que uno tiene o materiales. sea que si
A ver, es que cada vez que tú haces un stock, estás desacoplando, esa es la intención, desacoplar la operación antes del stock de la operación de después del stock, o sea, se aíslan, se Sí, por desacoplan. eso le llaman lead time desacoplado a eso. Ok. Entonces, supongamos que en materia prima no hay que hacer nada especial, sino que seguir comprando para disponibilidad con los amortiguadores de inventario de materia prima. Que hay casos particulares donde hay materias primas que son súper específicas y que tú dices, "Pues yo esta materia prima no la pienso mantener en stock y la voy a comprar solamente cuando me toque una orden de producción", entonces ahí hay que tomar en cuenta esos tiempos también. Pero ese no es el caso que estamos mirando otro caso. Y entonces, si uno saca ahí las cuentas, ¿qué es lo que quieres lograr cuando tomas una acción? Cuando estás tomando una acción, yo partí con el sistema común y corriente. Tienes tu materia prima, está disponible. Si es MTA, vamos a mirar primero el caso de MTA. Si es MTA, pues libera la orden de producción y se libera la materia prima. No hay nada de WIP dedicado a ese producto en particular, a esa orden todavía, pues no se ha liberado. Y entonces cuando la libera, pues empieza su recorrido por la planta procesándose y cuando termina y llega al inventario, llega a ser parte del stock. Y eso va a tener un lead time. ¿Y qué efecto negativo o qué efecto indeseable tiene ese sistema? Esa es la gran pregunta. Entonces, preguntémonos si tenemos un problema de espacio o, tenemos, o de capital. Ya, entonces vemos primero el problema de capital. Si fuera un problema de capital, eh, acortar el tiempo de producción no gana absolutamente nada porque el capital está invertido en materia prima. O sea, tú vas a reducir el inventario de producto terminado porque tiene un lead time menor, no gana nada en el sistema como un todo porque en el caso de que tienes un lead time más corto, el inventario que no está en producto terminado está en WIP, pero al final la inversión está metida ahí adentro. Así que por ese lado hizo más sofisticado el sistema, metió más WIP dentro de la planta y no resolvió nada, en mi opinión. ¿Listo? Después me pueden decir por qué si resuelve algo, pero yo creo que no resuelve absolutamente nada porque no Te necesito puedo contar, resolver. te puedo ¿Ah? contar una solución de por qué se aplicó. Yo lo apliqué con un MRP No, tradicional. pero si yo te voy a decir dónde yo sí lo aplicaría de todas maneras, Ah, pues. bueno, bueno. Bueno, después yo te cuento mi experiencia. ¿Dónde sí lo aplicaría de todas maneras? Entonces ahora vamos a mirar MTO. MTO. Entonces, lo que caracteriza a MTO es que uno no quiere tener producto terminado en la bodega porque es de altísimo riesgo, ya sea porque el diseño es muy específico, exclusivo para un cliente, o porque el producto es, pues, quién sabe cuándo lo van a consumir. No tenemos ni idea. ¿Ya? Y entonces, en ese caso, incluso siendo MTA en el caso que estoy describiendo, pero entonces en ese caso, si lo normal es que eso ocurre cuando tienes una planta en T, donde son miles, decenas de miles o, o miles de posibilidades de producto terminado que vienen a partir de unos pocos componentes, cientos de componentes o decenas de componentes.
por ejemplo, en computadores o en grifería. Hay una serie de industrias donde, automóviles, donde tú puedes tener distintos componentes o modulares y componerlos de mil maneras distintas. Entonces, mantener inventario de los componentes es de muy bajo riesgo porque si no se vende un producto, se vende el otro. Pero mantener inventario del producto terminado es de alto riesgo porque mantener inventario de todos los posibles productos terminados requiere una inversión gigante que no, o sea, ahí no te cabe y no tenés capital de trabajo que aguante. Entonces la solución para una planta en T, esta es la solución para una planta en T, en mi opinión, siempre el diseño, digamos, para el 99% de los casos, digo 99 porque siempre va, va a haber alguien que eh, puede tener algún caso especial que hay que hacer alguna adaptación, pero yo creo que eso es que para los componentes uno hace inventario de componentes y después ensambla a pedido, ensambla contra orden. Y en ese caso, el lead time de la elaboración de componente es normalmente mucho mayor porque ahí está toda la transformación de una materia prima en un componente. Es mucho más largo ese lead time que el lead time de ensamble habitualmente. Por lo tanto, entonces ahora sí tenemos el caso que estás describiendo tú, donde entra una orden y en un tiempo muy corto uno tiene el producto terminado. Y para eso entonces, pero al final lo que estamos haciendo es separar la planta en T en dos plantas, una MTA para componentes y una MTO para los productos terminados. Pero que no nos enredamos con nombres más sofisticados y distintos, sino que, digo yo. Cada vez que aparece alguien, entonces un comentario mucho más general. Cada vez que aparece alguien con una solución que hace más sofisticada una solución existente, mi primera pregunta es cuál era el efecto indeseable que tenías antes de pensar en esa sofisticación. Si no me pueden decir cuál es el efecto indeseable, le digo, entonces tú estás solucionando un problema que no existía. No, el tema es que los Felicitaciones. lead times son mucho más largos. Yo te cuento mi Bueno, experiencia, si pero querés. nuevamente, pues nuevamente, los lites mucho más largos, ¿dónde? O sea, ya te dije, es Ahora te un solo cuento, caso, pero planta en T. El resto, bueno, pero en el caso que era una planta, eso es una planta de sopladores, ¿sí? Es como si fuera una bomba al revés el soplador. Y usa muchos, digamos, elementos de metalmecánica que tienen que ir a tratamiento térmico. Entonces, el problema que había con el tratamiento térmico es que hacía que entre que iba y volvía y el proveedor ponía en el horno cuando tenía un batch, entonces los tiempos eran muy largos porque iba para distensionar, volvía. Bueno, entonces lo que se decidió es, ¿qué pasa si tenemos un buffer de estos productos que van a tratamiento térmico y de, hacemos un convenio con el proveedor en el cual los lunes van todo lo que mecanicé y el lunes sí, al viernes me entregas lo que distensionaste esta semana. Y entonces siempre el buffer tenía una cierta cantidad. Bueno, el resultado fue que en el mercado todo el mundo estaba entregando entre 60 y 70 días y ahí bajó a un mes o menos, hasta 20 días de entrega, porque siempre había disponibilidad de esos engranajes que se necesitaban para armar los productos. ¿Cuál fue la diferencia? De vender 70 por mes a vender 120. ¿Por qué? Porque los clientes llamaban y decían, ¿tenés disponibilidad? Sí, en 20 días te entrego. Y cuando todos los demás, la competencia le decía 60 días, porque todos tenían el pero mismo esos problema con el componentes, tratamiento. ya, pero Daniel, eso es,
factible de hacer cuando los componentes que tú vas a mantener en stock son relativamente pocos. Sí. O sea, digamos, no son 10.000 posibles. No, O sea, si no, tú, claro. si los componentes estos eran engranaje, Engranajes que ya, necesitan distensionado y tratamiento térmico. ya, pero lo que pasa es que si se te ocurre que van a ser 20.000 posibles medidas y especificaciones de engranaje, mantener 20.000 SKU en inventario impráctico, impracticable, más bien. Sí, obvio. Pero si son solamente 80 o 100 y que después eso se puede usar en muchas miles de posibilidades para los clientes, es genial. Pero Sí, que la eso es ventaja también un, le dio al proveedor, porque le podía tener siempre el horno lleno, que era lo que quería. claro. Bueno, eso depende, pues. No, no Ya lo siempre lleno, sabemos, pero porque si no, quiere decir que el proveedor era el cuello de botella. y sí, es que ese era el cuello de botella. En realidad, No, siempre le pero es que volvía sí, tarde los productos y quedaba la línea sin ensamblar. claro, pues no sería cuello de botella, sería que la capacidad puntual de una semana excedía la demanda, pero la capacidad promedio tenía que exceder a la demanda promedio, si no de otra manera la cola que se te crecía, ¿no? No, el proveedor lo que hacía Oye, era que Jorge, juntaba no varios, necesitas varios levantar la mano. clientes. Tú abres el micrófono y me interrumpes. Es cuestión de responsabilidad social. Miren, para ayudar o apoyar la confusión, les voy a mostrar esta página del Mira, libro, ¿sí? solamente hay alguien que tiene derecho a cortar. Ajá, Sí, sigue y son ese, los moderadores. adelante con el libro. No sé si lo alcanzan a leer y no es para que lo No, lean. La idea es, una de las respuestas que Matías está haciendo, este es el efecto indeseable que ellos presuponen que resuelven con la solución propuesta. Ahí arriba les voy a leer. Ahí arriba dice léelo porque no se alcanza a leer. distortions to relevant materials. Y el que está justo antes de eso, o sea, este de aquí, dice the right material is not available at the right time, que es muy parecido a lo que O sea que se... el material correcto no está disponible cuando se necesita. Exacto. Pero el tema es desde abajo, el core problem, el de abajo que ellos sugieren, este de la base, dicen MRP treats everything as dependent. Entonces ahí viene encima el tema del efecto látigo. ¿Sí? Eso por un lado. Y repito, esto es más, Pero, yo no soy un experto pero en Jorge, esta discúlpame que aplicación, te diga, pero digamos que leí lo que cuando me entró el bichito de la curiosidad. Entonces, lo que dice Dani, perdón que lo estoy buscando aquí. eh, el tema en el fondo tiene que ver con, mierda, se me perdió esto, ¿quién me cogió? Bueno, ahora lo bueno, busco pero mientras y busca eso, te voy a hacer el se lo comentario muestro. inmediatamente. Entonces, ¿Quién habló el, de MRP cuando está, o sea, cuando tú tienes amortiguadores de materia prima, te olvidaste ujú, del MRP para la compra de materia prima y dejas solamente el Bill of Materials, o sea, el MRP para la liberación de materiales y ya. sí, este, este es la propuesta, para mi gusto, bastante Pero si yo creo que tú complicada. y yo estábamos en la sala cuando Chad Smith presentó eso en un tocico. No, Y yo en ese yo no dije, estuve, pero ¿cuál es el pero problema si ya tienes la materia prima con amortiguadores? sí, sí, lo que pasa es que si
este de aquí son 3 diferentes productos, todos mis anotaciones de eso. Los que están punteados son los que ellos llaman los flujos más largos de la cadena de productos. Entonces, esos son los que ellos quieren. Ellos digo yo porque pues yo no practico eso, eh, o nunca lo he implementado con eso. Sé cómo funcionan, pero el punto de fondo es de atrás para adelante lo que estaba preguntando Matías. ¿Cuál es el efecto indeseable Ujú, que tratan de resolver? Es ujú. que los materiales correctos no están disponibles cuando se les requiere, aparentemente, ¿sí? Pero, Ellos, pero, pero, ellos, ese es un efecto voy. indeseable correcto cuando tú no has implementado teoría de restricciones. Correcto, correcto, pero es que estamos ahí, estamos ahí. O usted implementa SDBR o implementa Demand Driven MRP. Ese es el mercado, ¿ya? Entonces, ellos construyen de para atrás y llegan al tema de que el bullwhip effect, ¿sí? Es la causa, o sea, la ampliación de la variabilidad a partir de una señal, ¿sí? Que es lo mismo que pasa con cualquier buffer. El buffer le llega una variabilidad, lo amortigua y detrás del buffer, digamos, construyendo hacia atrás, hacia materias primas, esta variabilidad es muy chiquita y comienza a amplificarse. Eso es la realidad de cualquier sistema. Entonces, lo que ellos dicen es, si yo desacoplo en ciertos puntos estratégicos, y entiéndanme, yo no le estoy dando la razón aquí a nadie, esta es la teoría de lo que se escribe ahí. Si yo desacoplo en ciertos niveles del Bills of Materials o de las cadenas que se requieren para cada producto, pues, y mantengo buffers ahí, como dice Daniel, pues obviamente el tiempo de entrega, si yo tengo materiales ahí que se pueden asimilar como lo está proponiendo Matías, como si fueran materias primas Es que intermedias. son Por insumos. eso, por eso. Entonces, claro, mi lead time de aquí ya no es todo este lead time que era Exacto. antes, sino un pedacito así, entonces yo pudiera entregar más rápido. Bueno, pero es que eso es Entonces, justamente el el, punto, pues. exacto, pero entonces, para responder tus preguntas, porque pues esto es, el foro se trata de comprender las distintas cosas, cada quien escogerá el camino que va a transitar, pero eh, estoy absolutamente de acuerdo con Matías en el tema de que la solución genérica de una planta en T es la combinación de un MTA hasta componentes, llamémoslos, anteriores a los ensambles finales, o donde, sí. Y el último es un MTO, mucho de ahí para allá yo voy cogiendo los componentes y ensamblo de acuerdo a pedidos. Entonces, el lead time ese último es chiquito, no es todo el tiempo que me tengo que esperar hasta tener cada componente listo, eso sería eterno. Pero eso es lo Ya, que hacen las plantas en T, ¿sí? Las sí, plantas pero en no T era una arrancan. planta en T la descripción de Daniel. O sea, me corrijo, porque parece que yo dije que era planta en T. No es una planta en T. En ese aspecto es lo que tú acabas de decir. Los engranajes, en el caso de lo que Sí, describió Daniel, son insumos que están en bodega materia prima. bueno, O sea, es entonces, como cualquier otra materia prima que hay que tal mantener cual, inventario, pues. tal cual, solo que tú eres el proveedor de esas materias primas intermedias, tú mismo, No, bueno, eres proveedor en el sentido de que fabrica el engranaje lo y fabricas. después lo manda a hacer tratamiento térmico, claro. Sí, sí, o sea, digamos, te entregan unas materias primas raw, o sea, en bruto, tú las transformas en algo intermedio y ese intermedio es el que se usa para el ensamble final o la entrega final, faltándole de pronto pintura o de pronto faltándole el tratamiento térmico. No lo sé cómo sea allá. Eso por un lado, tratando de responder las preguntas que son obvias y creo que es lo que tenemos nosotros que ayudarles a resaltar como claridad es, siempre hay que partir de los efectos indeseables. Eso es un modo de operación que nos toca metérnoslo con martillo en la cabeza, como decía Goldratt, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son los problemas del sistema, son los síntomas, ¿ya? Entonces, claro, si yo voy a hacer algo
cuál problema voy a resolver, entendiendo que detrás de cada problema, como es la parte que está explicando Matías ahora en el dije, que es detrás de una idea siempre hay un conflicto, ¿sí? Entonces, y para no entrar en esa línea de pensamiento, pero digamos, eso es lo que yo estoy tratando de hacer, es detecto una idea y trato de identificar a través de la nube cuál es el conflicto en el que estoy metido por ese EIDE, cómo se manifiesta. Los dos, ayer, hoy es qué, hoy es jueves, antes de ayer, yo sugería que el D y el D' son modos incompletos de operación y que el D y el D' son el ancla del problema, ¿sí? Y entonces, ¿a qué se refiere con incompletos? Que es que ninguno de los dos eh, formas de operación resuelven el problema. Cada uno genera una serie de Bueno, efectos pero indeseables Jorge, dijiste que diferentes. no quería entrar por ahí, pero yo No, estoy en no, voy a parar desacuerdo ahí, con, voy a estoy parar en ahí porque desacuerdo con la afirmación de que son modo incompleto porque bueno, hay nubes está bien, donde, eso lo no, dijiste allá, pero ahora tienes discúlpame, si oportunidad de tú dices una aclararlo. cosa y yo no puedo contestar, Está bien, no, está bien. Pero ok, lo que yo dale nomás. digo es, todo esto, lo que ellos dicen de todo esto, una frase que acuñan desde el primer día es, It's all about flow. Flow. Es todo acerca del flujo, que no es cosa distinta, que es lo mismo que nosotros sugerimos. El flujo es lo que hay que mejorar, ¿sí? Ellos usan un elemento diferente, los buffers son diferentes, en el sentido de los colores son diferentes tamaños y bueno, todo Jorge, ese, pero el fondo pero del ya asunto, está acumulando tres cosas que te quiero contestar, pues bueno, y bien, si, termino con esto. El origen es el mismo. El origen de mejorar el flujo es el mismo. ¿Cómo lo logran? Bueno, o cuál lo logra en mejor forma, quizás de forma más simple, sería lo preferido, ¿sí? Pero yo creo que la discusión no es si no se logra mejorar el flujo haciendo lo que ellos sugieren. Ellos demandan MRP, yo no estoy hablando aquí de la vieja pelea santa entre si TOC no y hay el resto ninguna pelea del mundo. santa, eso es ridiculizando una conversación o una discusión. Eso es Exacto, ridiculizar entonces, una discusión, decir no, que es no, una guerra santa. No es yo lo ninguna guerra digo. santa. Aquí estamos tratando de descubrir Claro, yo lo dónde digo hay con supuestos autoridad porque yo le equivocados. oí a Carol Patak, que es la creadora una de las creadoras, que eso era así. Entonces, pues bueno, sabiendo que ella también viene de la evolución de TOC, uno dice, mira, ahí, eso es estéril, ese Mira, campo es estéril. Ahora sí que, ¿qué era lo que querías aclarar? número uno, el bullwhip efecto, o sea, el efecto látigo. Ujú. ¿De dónde proviene el efecto látigo? En mi opinión, mientras no me demuestre lo contrario, el efecto látigo proviene de prácticas de reposición que están súper extendidas en logística y que tienen que ver con mínimos y máximos y que el mínimo y máximo tiene que ver también con el economic order quantity o lote económico que puede ser de producción o de transporte o de compra o lo que tú quieras, lote económico, lote óptimo, ¿ya? Entonces, cuando tú usas eh, lotes o mínimos y máximo punto de reorden para guiar la reposición, lo que estás haciendo es introducir variabilidad en el tiempo de reposición, porque no puedes tener eh, el tiempo, o sea, si la cantidad que va a generar una reposición es fija y la demanda es variable, el tiempo que transcurre entre una reposición y otra y otra y otra va variando en el tiempo. O sea, va variando cada vez. Entonces pueden ser más días o menos días. Bueno, suponiendo que medimos en días, entonces no es horas, sino que días.
Por lo tanto, al permitir que con la política de reposición uno tenga variabilidad en el tiempo y sabiendo que una cosa que está implícita, pero la podemos decir ahora explícitamente, sabiendo que la cantidad de inventario que tú necesitas depende directamente del tiempo de reposición también. En el momento en que uno tiene una política de reposición que permite que el tiempo sea variable, inmediatamente produce una oscilación que es un efecto látigo que va para arriba y para abajo descontrolado. Y está muy bien demostrado con el juego de la cerveza. ¿Qué es lo que hace teoría de restricciones con su solución? Reponga solamente lo que se consume, tiene implícito. Ahora soy mucho más explícito cuando lo explico. Digo, mire, la solución es fijar la frecuencia. Te fija la frecuencia e inmediatamente elimina una gran parte del tiempo de reposición. Muchísima. Y eso elimina el efecto látigo o lo mitiga mucho. ¿Ya? Primera cosa que quería decirte, o sea, que el efecto látigo, cuando te están hablando del efecto látigo en esos árboles lógicos, lo que hay que atacar es la fuente de variabilidad del tiempo de reproducción. Y la fuente de variabilidad es justamente el mínimo máximo. Entonces ahora te voy a hablar de lo tercero, que es el de TMRP. Eh, Ahí Yo estamos quise, absolutamente de acuerdo. Yo no dije nada que fuera en contravía de lo que estás diciendo. no, no, solamente yo estoy siendo muy categórico con mis afirmaciones. No me, o sea, Una no cosa que quería soy aclarar del políticamente árbol que correcto. mostró. Una ¿Qué? cosita que quería aclarar del árbol que mostró es que están tratando de demostrar por qué no funciona el MRP, Ujú, ujú. el Ok. tradicional. Lo que pasa es que el Eso es lo que están MR, tratando. ya, Eso es lo que es están que mostrando. justamente, si yo estoy de acuerdo con eso, que el MRP tiene, o sea, introduce la incertidumbre. El MRP estamos hablando de los años 60 y 70, MRP, que te Sí, decían que el junto tradicional. con, o sea, antes del Bill of Materials o la lista de materiales para liberar, para entrar a producción, tienes que hacer la lista de materiales para comprar. Y entonces tiene lead times de compra y eso también tiene su variabilidad. Esto era todo un lío, pues. Y toda la incertidumbre de la compra se elimina con amortiguadores de materia prima. Y entonces el MRP, que a mí me parece muy valioso, los software que tienen MRP para automatizar la liberación de la lista de materiales cuando tú dices quiero hacer 25 unidades de tal producto, inmediatamente el MRP te tira la lista de materiales que hay que liberar de la bodega para hacer esas 25 unidades. Y no que cada vez que uno va a hacer 25 unidades tenga que estar multiplicando, o ahora son 22 y ahora hay que multiplicar por la cantidad. O sea que para eso están las fórmulas, pues, el MRP. Genial el MRP en ese sentido. Bueno, entonces de DMRP. Demand Driven. Yo dije, ya, yo voy a ir a estudiar esto con más cuidado para saber de qué se trata. Y me vi un video que es cortito, por unos 7 8 minutos deben ser, no sé, o 10 minutos, no sé, por ahí, del Demand Driven Institute, The Official Authority in the World. Así decía el video. ¿Ya? Y entonces la fórmula de flujo, de ecuación de flujo neto, creo que así es como se llama, Sí, explicaba claramente que eh, la reposición había que hacerla cuando el inventario pasaba de verde a amarillo. Eso es mínimo máximo. ¿Qué quieres que te diga?
O sea, no están resolviendo absolutamente nada con el efecto látigo con mínimo máximo. Más elegante, más escondido, que tiene ahora varías los puntos con los amortiguadores y los colores. Sí, o sea, es un mínimo máximo más sofisticado. Que puede funcionar mejor que el mínimo máximo tradicional, no, no lo dudo. Que funciona mejor que la solución de teoría de restricciones, eso sí lo dudo mucho. Entonces es más sofisticado y funciona peor. Hay en Ecuador una empresa, que no voy a decir los nombres, con la que estuve conversando el año pasado y el antepasado, y me dicen que llevan 4 años. Hoy día ya deben de estar en el quinto año. No sé si lo siguen usando o no. Usando DTMRP. Y me dicen, sí, pero anda todo relativamente bien. Pero eso no nos ha eximido que todas las semanas, tenemos que corregirle los pedidos a todas nuestras tiendas, son 30 y tantas, porque bueno, el proveedor del DMRP nos explica que usa promedio de 15 días. Entonces yo digo, ok, entonces, ahí está demostrado. Ahora, la inercia, pues, una empresa pues, que ya está funcionando, que todo para cambiar y que tienen que ponerse de acuerdo un montón de gerentes y todo, pero no, no ha logrado cambiar o sea, que empecemos a probar otro sistema, el de TOC. Hace muchos meses que no hablo con esa empresa. Porque cuando uno está vendiendo, está en una posición donde está implícito que uno tiene, o sea, está explícito en realidad, que uno tiene un sesgo y tiene intereses creados y que lo que quiere es arrimar agua para tu molino. Y es obvio que sí, que es así. Pero eso no significa que no tenga razón, que les convenía cambiar. Pero ahí está, pues. Y lo segundo se me olvidó, pues, porque es que es muy larga. Hay que hacer el intercambio un poquito más. Traté de hacerlo más ágil, pero no pude. No, no me Sí, acordé. No me acuerdo de qué era. eh, eh, yo creo que lo que está diciendo Matías reafirma de atrás para adelante, me refiero a una compañía que se maneja tradicionalmente y quiere mejorar en sus fechas de entrega, en su due date La o disponibilidad de en... productos en este caso, porque son productos de consumo. Ok, entonces les voy a leer aquí al lado de esta página que les mostré, lo que dice aquí arriba, dice desacoplar, ¿sí? Y este primer renglón que yo tengo resaltado, porque es, como dicen en Colombia, pelos de la misma perra, ¿sí? A ver, O no, sea, pero quiere decir, Jorge, antes, miren, antes de que lo lea, te voy a hacer un comentario más general todavía. pero espérate, déjame leerlo porque está alineado con la Pero, discusión. Dice, bueno, the accumulation and impact of supply and demand variability is the enemy of flow. no, tienes que decirlo en español, pero esto es Entonces lo digo, otro en la español. acumulación y el impacto entre el suministro y y la variabilidad de la demanda es el enemigo del flujo. Es lo que acabaste de Ok, decir con el efecto del bullwhip, ¿sí? Pero es la misma cosa. Están atacando el tema de la variabilidad debido al min-max o al sistema que pero tengan, si ¿sí? DDMRP es min-max. Por eso están atacando eso. No, no Entonces, están atacándolo, están usando el mismo sistema. Es min-max. bueno, entonces, el tema tiene que ver si al implementar eso el sistema logra mejoras o no, ¿sí? Que al final del día ese es el juez final. ¿Mejoraron o empeoraron? ¿Sí? No, Entonces, no, y yo no, no estoy, no, 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 repito, ese yo no no es, estoy haciendo abogado del diablo porque además yo no soy experto en eso, es lo que he leído, pero ellos sí logran resultados
quizás Pero obvio que en la logran escala de resultados, resultados, igual que si ah, tú usas just in time va a lograr resultados. Fíjate que en China, la planta de una empresa japonesa, una planta que estaba en China, tenía un desempeño extraordinario en productividad comparado con su mercado. Estoy hablando de un cliente de Goldrock. Se había ganado 2 veces el premio Nikkei a la mejor implementación del Toyota Production System. Yo no digo que tú aplicas algunas cosas y no tienes unas mejoras fantásticas, pero llegamos con teoría de restricciones y en 6 días el throughput creció 60%. O sea, el argumento de que yo estaba muy mal y ahora estoy mejor no significa que la solución que está aplicando no sea la mejor que se puede aplicar, y tampoco demuestra que no se puede aplicar desde el principio la solución que elimina todas las transigencias sí, de los conflictos. sí, Y el pero comentario que te iba a para, hacer es que si tú me dices, mira lo que estoy leyendo en este libro, y es verdad, yo te digo, sí, eso es verdad. ¿es verdad? O sea, pero es Sí, que, o sea, ¿cómo es? Mira, Tien Gilson, un filósofo francés, decía, no hay nada más peligroso, estoy parafraseando, porque no hay nada más peligroso que una mentira que contiene mucha, mucha, mucha verdad. pero en Porque este caso no hay mentiras involucradas, Matías. Entonces, ahora, yo no estoy diciendo, ¿sí? sí la hay. En ninguna forma que lo que está, o sea, lo que están postulando las dos soluciones, llamémosla la de TOC y la de Man-Driven MRP, van a lo largo de las mismas líneas, que es que el No, flujo es lo fundamental. Espérate, déjame no, termino. ya. Están diciendo, la forma de lograrlo es muy Hablemos de distinta. eso, pero en otro contexto, o sea, otra cosa que tiene que ver con lo que hemos hablado muchas veces, pensamiento sistémico. Estamos todos de acuerdo, los que decimos hay que aplicar pensamiento sistémico, estamos todos de acuerdo en las siguientes cosas. Los sistemas son muy complejos cuando se trata de describir todos sus componentes y mucho más cuando se trata de describir todas sus relaciones. Son extremadamente complejos los sistemas. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí o no? Nadie lo discute. Y después dicen, entonces, no podemos pretender actuar en una parte del sistema sin afectar al resto del sistema. Absolutamente de acuerdo, todos de acuerdo. Yo no voy a discutir eso. Eso es una verdad como una casa. Pero entonces después te encuentras con que, entonces tú empiezas a leer un paper del MIT, del SDM, que te empieza a decir esas cosas y dices, yo, fantástico, estos pensamientos sistémicos, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero después te encuentras con que, y yo me lo encontré y todavía no puedo encontrar el paper de vuelta, porque ya no, la página donde yo bajé todas esas cosas la descolgaron, así que ya no tengo acceso a eso. Em, Me encuentro con uno donde dice los principios de pensamiento sistémico. Para empezar, una lista más o menos larga, y el número 7, me acuerdo de todas maneras del lugar donde estaba, el número 7 decía, no existe tal cosa como una solución simple para un problema complejo. O sea que si usted anda buscando una solución simple para los problemas complejos, anda buscando un espejismo. O sea, tiene un espejismo, está buscando las piedras filosofales, eso no existe, pues. Y entonces yo ahí te digo, ok, ahí estando de acuerdo en el 80% de las cosas que dicen, estoy muy en desacuerdo con su propuesta de solución.
Entonces ahora de vuelta con TDMRP dice, no hay ninguna mentira aquí. Yo digo que sí. Dicen que quieren mejorar el flujo y usan mínimo máximo, que te hacen, ¿cómo usan mínimo máximo? Pues No, no, Matías, eso no está en la frase que yo leí, por eso te digo. no, la frase que tú Dice, leíste es allá voy. equivalente. Bueno, a Es ver, equivalente a lo que nosotros decimos. yo no sé si tú no me estás poniendo atención a lo que yo digo. Yo te dije que Ese es la un frase que tú supuesto que tú leíste estás estaba mal. haciendo que yo no te presto atención. Eso No, no es pero así. tú dijiste, o sea, tú me acabas de decir que yo dije que la frase que tú leíste estaba equivocada. Que contenía mentiras. No te dije eso. Por No eso, te dije entonces eso. déjame elaborar en lo que Revisa estoy la diciendo, ¿sí? grabación después. No Cualquier te dije eso, te dije científico, esa frase es absolutamente correcta, estoy de acuerdo con ella. por eso, es que ese es el punto de partida que yo quiero esbozar en esta que se genera la No, discusión no en sé torno, a dónde va esta, si me puedes decir cuál es el objetivo y después me hace el desarrollo, yo estoy feliz. Pero ¿cuál por es el eso te estoy objetivo de esta diciendo, conversación? el punto de partida que ellos No, el proponen es objetivo, el punto final, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estás tratando de demostrarme? ¿No? lo que yo estoy tratando de decir a partir de lo que ellos escriben en su libro, porque yo no estoy poniendo palabras en boca de ellos, es Ujú. que ellos dicen que todo se trata acerca de mejorar el flujo, Ah, bueno, de ¿sí? acuerdo. Yo Bueno, también ok, pienso lo mismo. listo. Entonces, eso es lo mismo que nosotros decimos. Y lo hacen de una forma X, distinta a la que estamos acostumbrados a hacerlo en TOC, aunque tienen elementos comunes, ¿sí? Pero hay elementos que son distintos en cómo lograr la solución que ellos proponen, ¿sí? Pero una cosa y la otra no son motivos para ¿cómo ¿Descalificar? decirlo? Ah, ¿Descalificar? para descalificar una opción o la otra. Yo sí Sí, creo que sí. la, déjame termino. Las acciones conducen a tratar de eliminar efectos indeseables. Quizás la Néstor quiere acción que decir se, algo. voy, quizás las acciones que se están tomando en una y en otra, porque es que la de TOC también conduce a otros efectos indeseables, ¿sí? Eso no podemos desconocerlo. Entonces, ¿Cómo cuál? en esa categoría de cuál No, logra a ver, eliminar más Jorge, el efecto indeseable que se identificó. Bueno, no, pero yo lo que estoy diciendo, y repito, Jorge, Néstor como quiere parte, decir algo, pero cuando tú me dices eso que me acabas de decir, eh, que yo encontré efectos indeseables en el SDBR ¿sí? y lo ataqué y expuse mi solución para que después me dijeran que eso no era una nueva solución y que no servía para nada el inventor del SDBR, ¿ok? Entonces, o sea, yo sé lo que tú me estás hablando y estoy muy atento a que cada vez que me encuentro con un efecto indeseable, entonces es pues oportunidad para expandir el Por, su- conocimiento y para mover la frontera, pues. por supuesto, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros mismos debemos cultivar, y ya le doy la palabra a Néstor, es eso mismo que Goldratt trató de enseñarnos desde el primer día, es tienen que tener una mentalidad de científicos Bueno, pues en eso el estamos sentido haciendo, pero ¿qué es lo que de qué has curiosidad. tratado de decirme todo este rato? Yo no, todavía no termino de No, entender. que yo no me creo en la facultad de descalificar lo que hacen ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen cosas que conducen a resultados que a la luz de los que están metidos en el lío les sirven. Lo que pasa es que la foto mostrada de DMRP frente a TOC, pues a lo mejor esa empresa, como la que tú estás diciendo, no ha tenido oportunidad de ver ese espejo, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir que uno pueda descalificarlo, lo que sugieren, porque es que además vuelvo y digo, la esencia de partida que tienen es la misma. ¿Cómo resuelven el problema? Quizás ahí es donde tiene algunas cosas diferentes. No obstante, resuelven el problema, pongámoslo así, en una proporción importante, porque no es cosa chiquita. ¿Sí? Con eso es lo que estoy diciendo, simplemente para decir, mire, sí, y yo no soy la persona que se ha sentado a analizar Demand Driven MRP
con milímetros. No, simplemente me leí el libro y tengo unas abstracciones de ahí. Nunca he usado eso para una implementación, debo decirlo. Bueno, Por, yo ya te dije mi comentario. El resumen es, mientras más componentes de verdad le ponga a tu argumentación, pero la argumentación es falaz, más peligrosa es. Ese es todo mi argumento, o sea, todo mi por eso, comentario. ¿Mm? pero en lo que yo estoy diciendo no hay ninguna mentira, ninguna. Esa es la realidad cruda parado frente a un No, espejo. es que no sé lo que estás diciendo. Estás diciendo, Bueno, es verdad que has dicho cosas que son todas verdad, que con entonces es lo DMRP mismo va que a tú me dices, mejorar no me estás situaciones. escuchando lo que estoy Efectivamente, diciendo. yo también creo eso. Por eso. Sí, Bien. pero la Nada, misma cosa. En una fin, observación, una observación. Yo voy Néstor a tiene dejar, la palabra. disculpa que Pero, me voy a adelantar a Néstor, pero yo le voy a proponer, por supuesto, fundamentalmente ustedes dos, que escuchen muy bien este mismo video que estamos viviendo ahorita, como si fueran una tercera persona y pregúntense hasta qué punto fue valioso pasar una hora escuchándolo a ustedes dos. Néstor, por favor. Buena la reflexión. Escuchando a los dos y tratando de retomar la pregunta original de Daniel, tendríamos que incorporar, o por lo menos yo trataría de incorporar un elemento adicional que es al momento en el que se introduce la solución, vaya a ser DDMRP o la solución pura de TOC, a ese momento se cuenta con alguna información disponible y en algunos casos puede ser la información disponible de qué también puedo implementar el lead time desacoplado, ¿no? O sea, cuánto domino la técnica, cuánto creo que tengo control sobre el proceso y cuánto tengo de libertad para aplicarlo y asumir la consecuencia. Entonces, obviamente, lo que cuenta Daniel es que hicieron la práctica, obviamente provocados por un efecto indeseado que era que no tenían la capacidad de cumplir en menos tiempo, no estaban cumpliendo en menos tiempo que el mercado, estaban alineados al mercado y seguramente había la aspiración de atender más rápido al mercado. Entonces, en ese marco, el EID es simple. Quiero atender más rápido al mercado porque mi efecto indeseado es que no lo atiendo como quisiera. Y parece que hay, por lo que un consultor, por lo que mi encargado de producción conoce, etcétera, parece que hay una solución. Entonces, veamos esa solución. A ese nivel, no sé si había TOC o no había TOC, la aplican. Y mirando en retrospectiva, toman la mejor decisión que pueden con la información que está disponible. Y esa mejor decisión los coloca precisamente en el escenario que está describiendo Jorge. Es, sí, funciona. Hemos bajado de 70 a 20. Entonces, funciona. Pero si es que aparece Daniel y es el experto TOC y les dicen, miren, eso que han hecho sí funciona, lo han implementado, es perfecto, hay un cambio, pero les cuento que hay algo adicional. Entonces están ante una nueva información y estratégicamente hablando, están en la obligación de seguir el mismo proceso en vista de la nueva información de que hay probablemente un nuevo salto posible utilizando teoría de las restricciones. Podríamos tener una mejora. Y en ese caso tendría razón Matías, pero ambos no se están negando, ¿no? La realidad es que las dos cosas son verdad y las dos cosas funcionan. Una mejor que otra, mientras yo no sé teoría de las restricciones, no sé qué es mejor. Para mí es mejor de DMRP. Y mientras yo no sé de DMRP, para mí era mejor MRP. Entonces, el desarrollo obviamente, de esta discusión puede llevarnos a un adicional, que es mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestro sistema, que sería esta reunión, y es decir, en realidad hemos estado discutiendo dos perspectivas distintas, pero que no se niegan entre sí, ¿no? La afirmación de que DDMRP tiene una aproximación orientada al flujo es simplemente decir lo que han estado diciendo todos los teóricos de los negocios y de la producción durante todo este tiempo, que es necesitamos mejorar el negocio y vamos a seguir intentando cosas hasta que nuestro negocio funcione mejor. Ahora, si en el camino metemos la pata porque una solución no es aplicable, no es la correcta, no la sabemos hacer, no tenemos un experto, no tenemos suficiente tiempo y dinero, se nos va a morir el negocio en ese camino, eso va a pasar. Entonces, mi resumen sería, para Daniel, si la aplicación de la solución como la has descrito ha mejorado el salto y
tuvieras que cuestionarla con la afirmación de Matías, que te dice, bueno, pero no has cambiado el lugar donde estamos atando el capital, entonces, ¿qué has logrado? Y tu respuesta era, bueno, ahora cumplen 20 días. Eso quiere decir que se ha incrementado la cantidad de ventas, lo que haría que el capital esté rotando, ¿no? Deberíamos empezar a sentir una rotación de flujo de, de efectivo. ¿Cómo, Y cómo, eso debería cómo, ayudar a que cómo la llegaste a la empresa conclusión haya de que yo mejorado dije una su... cosa distinta que es? A ver, lo que yo dije respecto de lo Si que dijo acabo la Daniel, pregunta no, para yo no dije, Daniel, yo Matías. dije respecto No, de no, lo que dijo yo quiero Daniel, acabar la pregunta para Daniel. Daniel, si el EID era que no atendían al mercado en 70 días, que no atendían en menos de 70 días y ahora lo hacen y con eso han logrado tener más órdenes, han incrementado la cantidad de órdenes, entonces la solución simplemente funciona. a ver, pero perdona Néstor, si revisas la grabación después te vas a dar cuenta de que hace como media hora yo dije, eso es obviamente lo que hay que hacer, pero que eso es aplicar la solución de teoría de restricciones, de tener un amortiguador de insumos, que son estos engranajes que fabrican y después mandan a hacer un tratamiento técnico y mantienen inventario, mantienen un amortiguador de engranajes ya tratados, ya con el tratamiento técnico. Y eso es absolutamente solución básica. No hay lead time desacoplado, es un nombre sofisticado que puede significar lo que uno le quiera significar a esa cuestión. Y en el caso Sí, de DDMRP, están aplicando lo que nosotros le llamamos otra cosa, pero el efecto es el mismo. pero de acuerdo, sí, Porque eso es lo eso que es describió Daniel, que mm, aplicaron DDMP, no dijo que aplicaron TOC. toda la conversación, Ni como siquiera dice eso, Daniel Ortiz, dice, véanse la grabación de nuevo y vean si vale la pena. Entonces yo lo que le haría o sea, le hago el comentario es, lo que yo no me trago fácilmente, ni difícilmente tampoco no me lo trago nomás, es que me hagan comulgar con ruedas de carreta. O sea, que me hagan tragar una transigencia. Yo no trago transigencia. O sea, no, no me digas que no es verdad una cosa que sí es verdad, es un hecho. O sea, tú me dices que no es un hecho, Jorge, yo te digo es un hecho, te lo puedo mostrar. Es cosa de ir y comprobarlo. Y el Colguemos y yo hecho te paso el contacto, es, porque es que no sé aquí cómo desde hago. MRP, es un mínimo máximo más sofisticado que tiene componentes de teoría de restricciones con los colores y el ajuste de los amortiguadores. Ese es el hecho. A menos de que yo entendí pésimo. Y eso también es una posibilidad. Eso también es una posibilidad, pero pucha, cada vez que he conversado esto con alguien no me han podido desmentir lo que yo acabo de decir. hay una cosita que podríamos agregar a eso. Ese máximo y mínimo es variable, es dinámico. O sea, es el, Porque bueno, el no error sé que qué cometieron significa es eso, ¿es dinámico qué? que el buffer se mueve en función del consumo promedio diario, que lo podés Tú calcular dices es un máximo semanal, mínimo diario. con los máximos que se mueven dinámicos. Exacto, Sí, eso es eso es lo que que dije, es hace. un mínimo máximo más sofisticado. Sí. O sea que además le meten más variabilidad para Sí, digamos, es así el método. Lo que hacen es que si vos calculás, depende de la variabilidad del producto. Si el producto es muy variable, entonces le podés acortar el horizonte de cálculo del consumo promedio, que lo haga, digamos, tome un horizonte de una semana y te calcula el consumo de esa semana más el consumo de lo que va a venir la otra semana, si querés. Eso es, digamos, es todo parametrizable porque, a ver, el Pero concepto ¿cómo que sabes lo tratan que de va a usar venir la estas, próxima semana, Daniel? y son pedidos que están pendientes de entrega o pronósticos que uno puede estar. Pero entonces no, es que entonces no, DTMRP es para MTA, no es para MTO, porque si es MTO, tiene amortiguadores de tiempo y punto. Sí, Se acabó el SMTA tema. es SMTA y es diario. El consumo es diario. Claro, pero O si tú sea, me dices que tiene ya pedidos metidos,
y no Tiene lo estamos que se pasando de la llama hora, pero si dice el que ya horizonte. tienen pedidos metidos, entonces eso ya no es. A ver, la, la esencia de MTA es que uno está comprometiendo la capacidad de la planta para un consumo que no sabe si va a existir. O sea, que tiene una alta probabilidad de existir, pero es una apuesta. Por lo tanto, para reducir el riesgo de la apuesta, tienes que reducir el riesgo de la exposición. Mientras menos inventario mantenga, menor es el riesgo. ¿De qué depende el inventario? Del tiempo de reposición. Entonces, si tú acortas el tiempo de reposición al mínimo posible dentro de tus capacidades de capital y de espacio, vas a estar minimizando ¿cómo se llama? Tu riesgo. El problema es que seguir reduciendo el tiempo, o sea, aumentando la frecuencia. Digamos, yo cuando alguien me dice que, bueno, aumentemos más la frecuencia y con eso vamos a mejorar más el sistema, le digo, no, lo vas a empeorar. Entonces, le digo, pues, una cosa que, una tontería, digo, ¿por qué no genera orden de producción cada una hora? Dice, estás loco. No, tú empezaste, po. No me dijiste que mejor frecuencia, o sea, mayor frecuencia era mejor. Cada 5 minutos, cada segundo. O sea, hay un momento en que hay otras restricciones que son las activas, las que te determinan el nivel de throughput. Llegó un momento en que al reducir el tiempo, o sea, aumentar la frecuencia, ya liberaste, ya removiste las limitaciones. Y las limitaciones en este sistema son de vencimiento, de tiempo, o sea, de espacio de almacenamiento y de capital de trabajo. Esas son las tres limitaciones principales cuando estás hablando de inventario. Empieza a aumentar la frecuencia, hace la frecuencia más fija para reducir la variabilidad. Y llega un momento en que ya te sobra espacio, te sobra efectivo, digamos que no lo tienes todo invertido el inventario, y además tu lead time es suficientemente corto como para que los tiempos de vencimiento no te maten. He analizado casos donde el tiempo de vencimiento es tan corto que ni así puede hacer MTA. Entonces, pero la misma realidad te lleva a que los clientes aceptan un MTO con tiempos muy cortos. O sea, con tiempo. No tiene que ser instantáneo. Siempre hay una solución. Se nos ocurren ideas para torcerle técnicamente, em, ¿cómo se llama? La realidad, algunas de las condiciones. Entonces podemos mejorar más el sistema, sin duda. Pero, en fin, ya sabes, Jorge, si me hablas de MRP, si me invitan y saben cómo me pongo, después no se quejen, bueno. Es que me enfurece que es puro marketing y que además me puede enfurecer más que lo han hecho mucho mejor en marketing que nosotros. Eso- Esa es la parte que no deberíamos de estar nosotros quejándonos. Más bien deberíamos de hacer mejor nomás el trabajo. Lo Oye, que pasa es estamos que la súper pasados marca, de tiempo. sí, lo ¿Sí? que pasa es que el MRP es muy conocido y el problema es que no funciona. Entonces, lo que trataron de hacer, en mi opinión, es, bueno, si TOC funciona, ¿por qué no tratamos de poner esos conceptos dentro del MRP? Ah, pues si, Y si utilizar yo, la capacidad del sistema, digamos, la capacidad de cálculo de la computadora para hacer eso. Pero puse bueno, una es otra transigencia, discusión. yo no, Sí. ya, lo entendí perfecto, lo entendí y han tenido éxito con eso. Em, Yo hago una observación final, pero rápida. Eh, no pude llegar pues como al principio de la conversación, estoy más o menos en la mitad.
pero A escuché los pues fuegos como de qué artificiales. sí, pero un comentario pues con respecto al marketing. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con una persona que está muy metida en el mundo de Demand Driven MRP, que es Juan Camilo Trujillo, y él tiene pues su empresa, WA Solutions, que pues aquí en Colombia son muy fuertes, incluso en otros países, Ujú. y hablé con él un rato, y él es también conocedor de TOC, pues incluso hizo el Jonah, pues él es Jonah y toda la cosa. Y básicamente él me decía que de las cosas que él se ha encontrado desde que estaba vendiendo pues el tema de Demand Driven, es que a diferencia de TOC, pues TOC cuando empieza pues como a hablar de throughput y estos conceptos pues propios de TOC, con muchos gerentes eso choca, porque son cosas que o son nuevas o son distintas a lo que conocen. Entonces me decía, ¿no? En Demand Driven hablamos como con términos más familiares a lo normal, entonces no hablan de throughput, sino de margen de contribución y ese tipo de cosas. Y él decía, y es increíble lo que eso facilita la aceptación de la solución, independiente de que una sea mejor que la otra o no. Y lo que decíamos, pues, de la sofisticación, entre comillas, pues, Demand Driven, yo también por lo que he visto, que no soy gran conocedor, pero lo que he visto es que lo complican más, posiblemente más de lo necesario, y eso a la gente también le hace pensar que puede ser más efectivo por el hecho de que tiene, pues, mucha sofisticación. Quería, pues, como hacer ese comentario. Pero soy Estoy gran cien por defensor de ciento de TOC. acuerdo con todo lo que acabas de decir. Y aún así, eh, piensen que debería ser al revés, que debería ser muchísimo más marketeable una cosa que es absolutamente novedosa. Lo que pasa es que no tenemos a Steve Jobs en nuestro equipo. Bueno, en fin, vamos a seguir pensando en eso. Les agradezco la conversación animada, que estuvo bien animada. Y nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente semana. Yo creo que el próximo jueves voy a encargar esto, porque yo tengo todo el día un evento, pero vamos a ver. Listo. Gracias. Adiós. Buena Chao a semana. todos. Chao. Chao.